En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda, y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. La sublime visión que Isaías tuvo de Dios en el capítulo 6 nos da un sentido de la grandeza, misterio y poder de Dios. El ejemplo de Isaías al reconocer su pecaminosidad delante de Dios nos anima a confesar nuestro pecado. Su descripción del perdón nos recuerda que también Dios nos perdona. Cuando reconocemos cuán grande es Dios, cuán pecadores somos y el alcance de su perdón, recibimos poder para hacer su obra. El versículo clave de hoy dice en Isaías 6:5: entonces yo exclamé: pobre de mí, ya me doy por muerto, porque mis labios son impuros. Vivo en medio de un pueblo de labios impuros y, sin embargo, he visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Bien, muy gozosa de estar de nueva cuenta con ustedes a través de este medio, poder saludarlos, poder desearles que el Señor siga bendiciendo sus vidas, y en esta hora que el Señor pueda bendecirnos a todos a través de este tema que vamos a tratar, que resulta muy interesante. La Escritura expone la condición caída del hombre y está basada en la lectura que se encuentra, la lectura bíblica, en Isaías 6. Recuerdo que hace muchos años escuchaba la predicación de un pastor que nos decía que solamente cuando nosotros hemos sido expuestos o acercados a la santidad de Dios, entonces es cuando entendemos en toda la dimensión cuál es nuestra condición. Y él decía, por ejemplo, nosotros leemos rapidito en el libro de Isaías cuando
Isaías dice, ay, pero nosotros lo leemos así, ay, pero no, así no fue. Dice, fue, ¡ay! Esa expresión así de terror, ¿no? No solo de temor, sino de terror. ¡Ay de mí! ¿Sí? En esta versión que estoy utilizando, que es la palabra de Dios para todos, dice, ¡pobre de mí! Ya me doy por muerto, porque mis labios son impuros. Vivo en medio de un pueblo de labios impuros y sin embargo he visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Y en realidad ese es el meollo del tema de esta ocasión. Conocer a Dios nos permite conocer su perfección y su santidad. Y en consecuencia, somos capaces de reconocer el pecado en nuestras vidas. Antes de conocer tanto la perfección como la santidad del Señor, es muy difícil conocer nuestra condición caída como seres humanos. El primer hombre no fue creado como un ser pecador. Él fue creado como un ser santo, ¿sí? Dios vio, dice, todo lo que había hecho y todo había quedado muy, pero muy bien. Pero en su libertad, el hombre decidió ignorar a Dios e incluso recibir el castigo. Ahora bien, ¿qué del creyente? ¿Cuál es nuestra condición actual? Es necesario conocer lo que dice la Escritura acerca de la condición del hombre. Es determinante para evitar el pecado y reflejar a Cristo. Todas las cosas, todas las obras de Dios son perfectas. Leemos en Deuteronomio 32:4. Él es la roca, sus obras son perfectas y todo lo que hace es justo. Dios es fiel, verdadero, digno de confianza y no actúa con maldad. Segundo de Samuel 22:31 nos dice, el camino de Dios es perfecto. Las promesas del Señor han sido probadas. Él protege a quienes buscan su ayuda y protección. Pero no solamente eso, sino también son sabias. ¡Qué grande es la riqueza de Dios! ¡Qué enorme su sabiduría y entendimiento! Nadie puede explicar las decisiones de Dios, ni puede entender lo que hace y cómo lo hace. ¿Quién conoce la mente del Señor? ¿Quién puede darle consejos a Dios? Nadie le ha prestado nada a Dios como para que Dios esté obligado a pagarle. Dios ha creado todo y todo existe por Él y para Él. A Dios sea el honor por toda la eternidad. Así sea. Santiago 1:5 dice, si a ustedes les hace falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Dios es generoso y nos da todo con agrado. Isaías 40:13 dice, ¿quién puede decir que ha entendido el pensamiento del Señor? ¿Quién le ha servido de consejero a Dios? También las obras de Dios son buenas. Dios vio todo lo que había hecho y todo había quedado muy, pero muy bien.
Y Job 4:17 dice, ¿puede un ser humano ser inocente ante Dios? Nadie es puro comparado con Dios. Nuestro Dios no se equivoca en nada. El hombre, al ser creado por Dios, tenía una condición sin pecado y sin mancha. La Confesión de Fe de Westminster dice, Dios creó al hombre con alma racional e inmortal, dotados de conocimiento, rectitud y santidad verdadera a la imagen de Dios, teniendo la ley de Dios escrita en su corazón y capacitados para cumplirla. Así fuimos creados, así fue creado Adán, ¿sí? Lo que somos, sin embargo, es consecuencia de nuestros propios deseos y de nuestras creencias pecaminosas. Anteriormente, adorar a Dios no sería una obligación, sino sería un disfrute del hombre creado en presencia directa de Dios. No tendría por qué ser de otra manera, pero al romper el mandato de Dios debido a la desobediencia, esa comunión se interrumpió. Sin embargo, al Padre le plació en su libre decisión enviar a Jesucristo por nosotros. Romanos 3:25 nos dice, Dios ofreció a Jesucristo para hacer posible, por medio de su muerte, el perdón de los pecados. El perdón se recibe a través de la fe. Toda la Escritura tiene el propósito de mostrarnos la gracia de Dios en Cristo, llevar al hombre pecador al conocimiento de la santidad, justicia y misericordia de Dios, y en consecuencia a este conocimiento, reconocer su calidad de pecador y que lo hace incapaz de agradar a Dios en sus acciones. El pasaje bíblico de Isaías nos muestra la gravedad de nuestros pecados y solo se echan de ver a la vista de la santidad de Dios, del Dios 3 veces santo. Pero estamos perdidos si no hay un mediador entre nosotros y este Dios santo. El Antiguo Testamento apunta a Cristo y a su obra salvífica. El Nuevo Testamento es el relato del cumplimiento de Cristo y cómo su obediencia produjo un impacto en la humanidad. Recordemos que él explica a los que iban en el camino a Emaús lo siguiente: ¿por qué les cuesta tanto creer todo lo que dijeron los profetas? ¿Acaso no dijeron que el Mesías tendría que sufrir todo eso antes de dar comienzo a su periodo de gloria? Entonces Jesús les explicó todo lo que había sido escrito sobre él en las Escrituras, empezando con los libros de Moisés y todos los profetas. No solo en lo que hizo liberando de los demonios, sanando muchas personas, haciendo diversos milagros. No solo eso, sino que el propósito principal de Cristo era redimirnos por medio de su sangre y también que reconozcamos que solamente en Él, como Hijo de Dios, podemos encontrar liberación de la esclavitud del pecado que durante mucho tiempo gobernó el corazón del pueblo de Dios, es decir, de nosotros.
Fue necesario que Cristo cumpliera de manera perfecta las exigencias de Dios, como un cordero sin mancha, así como estaba escrito en el Antiguo Testamento. Fue necesario que cargara con los pecados de todos sus elegidos. Fue necesario que el justo muriera por el injusto para que de esa manera pudiera alejarse la ira de Dios. Pero también fue necesario que resucitara al tercer día para que toda obra sea a favor de la redención de su iglesia. Porque así como dice el himnario, porque Cristo vive, yo también voy a vivir, ¿sí? La condición actual del ser humano es que en la Escritura nosotros podemos encontrar el poder de nuestra condición caída y la capacitación que necesitamos para obrar correctamente. Pero fíjense bien, hermanos, que muchos creyentes son incapaces de actuar correcta y santamente al enfrentar las circunstancias difíciles y problemáticas que reflejan los deseos y creencias de un corazón no redimido, abandonando su identidad, culpando a su vieja naturaleza, cuando en realidad nuestra identidad ya no se encuentra en la vieja naturaleza, nuestra identidad se encuentra en Cristo y en lo que Él ya hizo por nosotros. Debemos vivir con la nueva naturaleza que Dios nos dio a través de Jesucristo. Bien, ¿cuáles son las implicaciones? Las implicaciones en el pensamiento del creyente, 1, es reconocer que la Escritura demuestra que Dios creó todo perfecto para rendirle gloria al Creador. 2, que bajo su propio deseo el hombre peca y recibe las consecuencias tristes por sus acciones pecaminosas, al no dar la gloria al Creador, sino a lo creado. Y 3, para ser libres de la esclavitud del pecado, es un acto de la libre gracia de Dios, que somos redimidos por la sangre preciosa de Cristo. Y nuestro deseo ya no es o ya no debe ser el ceder a nuestros pensamientos pecaminosos, sino ser creyentes que no desean nada más en este mundo que cumplir la voluntad de Dios. Ya no somos de este mundo, amoldados a las ideas de este mundo pecaminoso, a las ideas de todo aquel que no ha sido redimido. Dice el Salmo 73, 25 y 26, ¿a quién tengo yo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, no quiero nada más en la tierra. Puede que mi mente y mi cuerpo se destruyan, pero tengo a Dios, que es la roca que amo. Él es todo lo que necesito en mi vida. La implicación en la práctica, en la vida práctica del creyente es, 1, identificarnos como seres regenerados y actuar conforme a ello. Y 2, toda intención y acción del hombre
será la de los hijos restaurados por Dios, que gozan de una nueva relación con su Padre justo y santo. Y esto es muy importante, hermanos. Es muy importante porque nosotros somos como cartas abiertas delante de todos aquellos que viven a nuestro alrededor y que están pendientes de cómo actuamos nosotros. Entonces nosotros debemos ser congruentes con lo que nosotros creemos, para que también aquellos que no le conocen también puedan vivir de esta manera, que puedan ellos también sentir que a través de las Escrituras pueden conocer cuál es su condición caída como seres humanos, pero que tenemos la esperanza que Cristo nos ha ofrecido a través de su sacrificio para encontrar esa nueva identidad, esos nuevos creyentes. A mí me gusta mucho una alabanza que habla de que somos el pueblo de Dios, y como pueblo de Dios somos real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por Dios, pero con un propósito. Y ese propósito es para que llevemos las buenas nuevas de salvación a aquellos que todavía están viviendo esa condición caída. Y debemos sentirnos así, debemos vivir así. Otro himno hermoso es que dice que somos hijos del Rey, y como hijos del Rey nosotros debemos vivir de acuerdo a esa condición, como hijos del Rey. Así como entre los seres humanos en el mundo, los príncipes no viven como vive toda la gente, tienen una condición especial, una manera especial de vivir. Así nosotros no somos del mundo, nosotros somos hijos del Rey, y como tales debemos vivir, debemos identificarnos con esa vida para que podamos ser testimonio a los que nos rodean. Que el Señor nos bendiga. Límpiame, Señor, de toda mi maldad. Borra mi pecado, dame santidad. Quiero por tu sangre el perdón gozar. Límpiame, Señor, para adorar. Límpiame, Señor, de toda mi maldad. Sé que no busqué hacer tu voluntad. Te confieso, Cristo, que rebelde fui. Líbrame, Señor, acudo a ti. Líbrame, Señor, tu voz escucharé. Con humilde corazón te seguiré. En sinceridad te quiero alabar. Libre soy, Señor, para adorar.
al ser transformados. La lucha será constante, pero no solos, porque mediante el Espíritu de Dios somos guiados y confrontados para obrar con gozo en obediencia a los mandatos divinos. El Espíritu Santo vendrá y los ayudará, dijo Jesús, porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he enseñado. Nos despedimos con la bendición en el Salmo 90:17, en esta versión que dice: sea sobre nosotros la gracia del Señor nuestro Dios. La obra de nuestras manos confirma entre nosotros, sí, confirma la obra de nuestras manos. Amén.